Carlos Carrillo es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Director, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo para usted, para sus colaboradores, para todos sus oyentes. Mis mejores deseos para este 2026. Gracias, director. Lo mismo para usted. Oiga, director, yo voy a hacerle un comentario a Fraile sobre algo de lo que le vamos a preguntar. Fraile tiene mucha experiencia como periodista político. Ha cubierto muchos congresos, varios gobiernos, varias elecciones a la presidencia. Yo no recuerdo, Fraile, usted me dirá si estoy equivocado, usted en eso tiene más experiencia que yo, pero yo no recuerdo un gobierno en el que el ambiente laboral sea tan complicado como este que estamos viviendo. En todas partes se cuecen habas, por supuesto. Había diferencias entre unos ministros y unas cosas, pero esto que ha ocurrido en este gobierno, de los funcionarios del mismo gobierno casi que matándose, yo no lo había visto nunca. Siempre ha habido intrigas, como usted lo manifiesta, siempre una malquerencia de uno lograba que otro saliera del gabinete, pero por lo general esas diferencias se tramitaban internamente al Consejo de Ministros y al final los colombianos nunca sabían qué era lo que estaba pasando. A mí, más allá de que me impacta lo que vemos en el gobierno del presidente Petro, pues yo sí siento que hay un halo de transparencia, sobre todo cuando el doctor Carrillo tramita sus diferencias y dice, me está pasando esto, y yo creo que eso es lo que está pasando, porque así la gente sabe, porque, por ejemplo, yo no sé por qué salió el doctor Leal del gobierno, nunca nos dijeron, y manejaba unos temas muy delicados, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Si aquí todo lo cuentan al superintendente de salud, el doctor Luis Carlos Leal, que ahora es candidato en el Frente Amplio, pero en el caso del doctor Carrillo, pues uno debe valorar que haya una transparencia. Ahora, es muy complejo, porque yo veo cada vez más lejos al doctor Carrillo del presidente Petro y cada vez más cerca a la doctora Angie, el presidente Petro. Lo llamamos director porque usted ha denunciado por acoso laboral a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Ese puesto es importante porque es la vecina en oficina del presidente Petro, entre otras cosas, y porque maneja la famosa libreta de Palacio, el computador de Palacio. ¿Por qué la denunció, director? Bueno, primero yo quisiera hacer también una reflexión sobre lo nunca antes visto, y es que tampoco se había visto nunca que un director o directora del DAPRE asumiera unos roles como los que desde hace un par de meses está asumiendo la doctora Angie, roles que claramente no le corresponden. Y pues, a ver, nosotros, los funcionarios públicos, los ciudadanos que nos escuchan, pueden hacer cualquier cosa que no sea ilegal, ¿cierto? Si una persona pudiese volar, y la ley no dice que alguien puede volar, pues puede hacerlo. Pero los funcionarios solo podemos hacer lo que estrictamente nos faculta la ley a hacer. Entonces, cuando la doctora Angie, por ejemplo, se aboga la potestad de actuar como oficial de cumplimiento o como una serie de actitudes que se tomó en contra mía, pero también cuando pues se dedica a organizar actividades políticas, en fin, yo creo que se extralimita y eso afecta el desempeño de sus funciones. Así como afecta el desempeño de sus funciones, pues la guerra que decidió declarar ella el año pasado. Esto está teniendo unas consecuencias porque esas declaraciones, tanto públicas como privadas de la doctora Angie, sus malquerencias hacia mí, aparte pues de las falacias, ella incluso, y lo digo en mi queja, ella incluso me relaciona de manera falaz y en mi opinión hasta canalla con el suceso que se dio en la casa de sus padres, con el lamentable hecho que ella le comunicó a la opinión pública de un acceso violento que se dio a la casa de sus padres. Entonces, más allá de lo que ella quiere hacer o de la agenda personal que ella evidentemente tiene de la mano del ministro del Interior, pues estos comportamientos, en mi opinión, se constituyen en un acoso laboral. ¿Por qué? Porque si bien, pues, a ver, claramente la doctora Angie no es mi superior política, ni mucho menos, ni tampoco la reconocería yo como jefe política. Si el gobierno fuera de la doctora Angie, pues yo simplemente no estaría en el gobierno. Pero ella sí ejerce una tutela como cabeza del sector de presidencia. La UNGRD está adscrita al sector presidencia y pues bueno, piense ustedes simplemente en que algo menor, pero que también hay que decir, pues cualquier cosa que haya que firmar desde la presidencia, la firma ella. Sí. Y yo estoy en una entidad adscrita al sector presidencia. Entonces, de cierta manera, ella sí ostenta un poder y eso no solamente está generando un menoscabo en mi reputación, sino está haciendo más difícil mi trabajo, que es en últimas un problema no para mí, sino para los colombianos. Pero, director, yo creo que lo que no
terminamos de entender muchos es cuál fue el problema. ¿En qué momento la relación entre usted y la señora Rodríguez se convierte en esto, en que ya vamos en una denuncia por acoso laboral? ¿Cuál era el interés de ella en que eso pasara o por qué se terminó dañando tanto esa relación? Yo se lo digo muy simple, porque yo me opuse a que Armando Benedetti saqueara políticamente el Fondo de Adaptación, entidad que el presidente me encargó a mí durante un poco más de un año. Y eso lamentablemente sigue sucediendo. La doctora Angie Rodríguez pues tiene una sociedad política con Armando Benedetti y esa dupla, ministro del Interior, directora del Departamento Administrativo, pues se tomó el Fondo Adaptación. Y eso tiene unas consecuencias para el país, porque cuando usted le entrega una entidad a la politiquería, que pues es lo que hace el doctor Armando Benedetti y lo que han hecho los gobiernos históricamente. Esto no empezó aquí, esto ha sido siempre así. Y algunos dentro del gobierno y dentro del proyecto político hemos estado en contra de eso. Entonces, los proyectos que yo venía avanzando como gerente del fondo se van al traste y luego es tan descarada la doctora Angie que sale a responsabilizarme a mí mientras mantiene ella en la gerencia del fondo a las personas que realmente son responsables de lo que ella me acusa, si es que hay algo de lo que acusar. Y lo que está pasando en el fondo es muy grave, vea. Simplemente por querer hacerme daño a mí políticamente, hoy el Fondo de Adaptación está sin oficinas, por ejemplo. Porque según la doctora Angie, y esto es absolutamente ridículo, pero así es, ella le dijo al país que básicamente ella sugiere que yo era un corrupto porque había mejorado los metros cuadrados en los que trabajaban los colaboradores del Fondo de Adaptación. ¿Usted puede creer, Jorge, que el gobierno del cambio, el gobierno amigo de los trabajadores, el gobierno defensor de la reforma laboral no tenga suficientes puestos de trabajo para sus colaboradores? ¿Que tengan que hacer pico y cédula en una entidad del Estado para poder sentarse en un puesto? Eso era lo que pasaba en el Fondo de Adaptación. Y entonces yo amplié el número de metros cuadrados con un incremento de 13,000 pesos por metro cuadrado. ¿Eso a usted le parece que es una extravagancia? No. Pues a mí me parece que no. Entonces cosas como esas están afectando el desempeño. Vea, la doctora Angie, el 1 de enero, el 31 de diciembre a medianoche, cometió una masacre laboral en el Fondo de Adaptación. Y eso es algo muy grave de lo que no se está hablando. Ella echó a la mitad de la planta del Fondo de Adaptación y lo hizo sin tener ningún criterio, simplemente discrecional. Simplemente llegó con quién, quién es, qué es. O sea, ¿usted de verdad cree que en este gobierno amigo de los trabajadores la secretaria general de la presidencia puede hacer una masacre laboral en una entidad en donde los colaboradores que fueron echados a la calle el 1 de enero sin que me dieran ningún tipo de advertencia tienen miedo de salir a hablar? Eso es una vergüenza para nuestro gobierno, para nuestro proyecto político. ¿A cuántos sacó? A 15 funcionarios, porque no son libre nombramiento y remoción. Ya. Echó a la mitad de la planta. Oiga, mientras ella sigue contratando gente. ¿Usted sí cree que, por ejemplo, el ministro del Trabajo y haciendo contratos? ¿Usted sí cree que el doctor Sanguino, el ministro de Trabajo, va a mover un dedo en contra de la doctora Angie si nos quedamos esperando algún tipo de decisión frente a temas como, por ejemplo, el de David Racero, bueno, que dice el ministro que se investigó y bueno, eso ya se concluyó, pero digamos, el ministro de Trabajo, ¿qué va a hacer en contra de Angie? Eso no es ahí como, pues sí, una constancia, algo simbólico. Esto es mucho más grave que lo de Racero y justamente por eso yo presento formalmente la queja. Porque aquí debe quedar un precedente. La doctora Angie tiene un enorme poder. Y justamente por eso los directores administrativos de la presidencia han sido generalmente personas discretas. ¿Usted cuándo vio a María Paula Correa ejerciendo actividades políticas visibles o a Diego Molano antes de ser ministro de Defensa o al señor Alfonso Prada? Es que el trabajo que tiene el director administrativo de la presidencia es enorme. El director administrativo de la presidencia convierte en actos administrativos, digamos que trae al mundo real de la legalidad las órdenes del presidente de la República. Y el presidente de la República es el que encarna la unidad de la nación. Por eso es tan grave que la doctora Angie Rodríguez abuse
de la institución presidencial. Imagínense, ella ahora como no tiene oficinas, porque le pareció que darle metros cuadrados a los trabajadores era un despilfarro, entonces despacha desde la oficina de al lado del presidente para atender los asuntos del Fondo de Adaptación. Esto está generando problemas graves. Vea, $20 millones de cooperación internacional para el Chocó están en riesgo porque durante los últimos 5 meses desde que yo salí del fondo, ahí no se ha hecho absolutamente nada, porque se lo entregaron a la politiquería y después se lo entregaron a la doctora Angie, que no ha hecho absolutamente nada distinto a buscar menoscabarme y menoscabar mi reputación porque me quieren fuera del gobierno. Y yo, pues, fui muy claro el año pasado. Si a mí el presidente me quiere fuera del gobierno, yo me voy. Claro. Yo me voy. Ni siquiera que me saque, que me lo pida. Yo no necesito ni una insubsistencia, ni nada por el estilo, ni me atrinchero como si se atrinchera ella. ¿Usted sabe a quién sí le pidieron la renuncia? A la doctora Angie. Claro. Y ahí sigue, atrincherada. Estuvo fuera varias horas hasta que luego pues logró quedarse, pero eso es cierto. Hasta que luego Armando Benedetti hizo algo y algo pasó. Y los poderes que habitan esos fríos pasillos de la Casa de Nariño hicieron algo y ahí se quedó. Pero entonces, ¿qué legitimidad tiene una persona como esas? Que además usted la ve, que sale en las alocuciones presidenciales. Ahora ella da alocuciones de la secretaria general de la presidencia desde los canales de la presidencia. Parada con todo el gabinete detrás como si ella fuera una vicepresidenta o alguna suerte de superministra que no lo es. Entonces, ella, mientras sale en público a decir que ama al presidente y no sé qué, y una serie de lambonerías que se le dan bastante bien, ni siquiera obedece las órdenes directas del presidente de no tener a ciertos sectores dentro del Fondo de Adaptación. Quien manda ya en el Fondo de Adaptación es la mano derecha de Aníbal Pérez, que es una persona que el presidente expresamente pidió que no estuviera en su gobierno. Entonces, ¿cómo me explica usted eso, Jorge? No, usted tiene razón, hay muchas cosas irregulares o por lo menos atípicas en las funciones y los poderes que ha tenido la directora del DAPRE, que estuvo por fuera y que, dice usted, con los oficios del ministro Benedetti, pues ha terminado quedándose. Doctor Carrillo, gracias por atender a Caracol Radio. Buen día. Jorge, una sola cosa que me parece importante decirles a los oyentes. Vea, yo aquí lo que busco es sentar un precedente de que nosotros, como funcionarios de un gobierno que se dice amigo de los trabajadores, no podemos incurrir. Es que todo el país lo vio. Esto no es una cosa de un rumor o no es una cosa de que es que pobrecito Carrillo que se siente mal. No, aquí la doctora Angie Rodríguez, secretaria general de la presidencia, pues desata una serie de declaraciones y de ataques públicos ante el país, diciendo que otro funcionario que está de cierta forma bajo su tutela es un incompetente, es un inepto y es un corrupto, sin tener ninguna prueba de ello. Y sin, además, agotar el procedimiento regular, que sería, pues imagínese usted, si usted tiene la potestad de llamar a cuentas a alguien, ¿por qué no le llama a cuentas antes de salir a medios de comunicación a decir que es un corrupto y a relacionarlo incluso con actividades criminales? Y esto en últimas afecta a los colombianos, porque lo que no pueda funcionar en el gobierno no nos afecta a los funcionarios, puede afectar el capital político de algún funcionario, pero eso es irrelevante. Aquí lo grave es que se pierda la plata del Chocó, que no se hagan los reasentamientos, que no se cierre Caregato. Eso es lo que es importante. Es Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en los micrófonos de Caracol Radio. Gracias, doctor Carrillo. Buen día. Muchas gracias, Jorge. Un saludo.